Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Ricardo Freire, gerente de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Señor Freire, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Tenemos algunos temas que conversar con usted. Quisiera comenzar con este. Tengo en mis manos ya las resoluciones del Arcotel del 4 de junio, en donde ya se resuelve que tienen que tomar una decisión frente al tema de las frecuencias otorgadas temporalmente a Televicentro y RTS. Y pues siguen pasando los días y no se toma la decisión final frente a unas frecuencias que fueron otorgadas de manera o que están siendo utilizadas de manera ilegal. Sí, en efecto. Primero, con la aclaración correspondiente de que en ningún momento Arcotel está dilatando los procesos que han sido iniciados. ¿Por qué? Porque primero Arcotel tiene que garantizar el debido proceso y eso conlleva también el derecho a la defensa. ¿Qué es lo que sucede al momento? Tenemos una resolución de inicio que son las que tú tienes en tus manos y de ahí se tiene que dar un proceso correspondiente al respecto. Recibimos respuesta a esas resoluciones y al momento tenemos una fase de prueba, un término de prueba, un término legal de prueba para que se entienda claramente, en el cual los operadores que han recibido o han sido notificados con estas resoluciones tienen que presentar su respuesta. Ya lo hicieron, bueno, perdón, ya presentaron su respuesta y abrimos el término de prueba correspondiente. En esta semana tiene que finalizar ese término de prueba y luego Arcotel tiene que contraponer los informes técnicos y jurídicos que ya existen y esta información que nos están presentando los operadores para tomar ya una decisión definitiva respecto de este tema. Ahora, aquí yo le voy a adelantar lo que seguramente van a decir quienes tienen estas frecuencias en este momento en sus manos. Pero yo quisiera ir al fondo del asunto. Quisiera que usted me responda. ¿Estos canales de televisión son análogos o digitales? ¿Cómo están funcionando en la práctica? Separemos algunas cosas. Una vez que hemos hablado del proceso, entonces vamos a hablar de la temporalidad en este momento. Las pruebas temporales que se otorgaron para estos canales son pruebas en cocanal, es decir, el canal adyacente. Di tú, el 10 y el 11 en su momento, o el 7 y el 8 también en su momento. Esas son las pruebas que se están realizando. Estas pruebas se anclaron a un término final que es la entrada de la fase 1 de la televisión digital terrestre. Esa es la claridad. Claro, pero no es televisión digital. Tanto RTS como Televicentro funcionan como canales análogos, es decir, como Teleamazonas también. Correcto. Entonces, ¿por qué están usando? Bueno, Teleamazonas tiene un 4.1, que es el alta definición, el HD, que viene a ser ya la televisión digital terrestre. Ellos han sido pruebas algo distintas de las que tienen ustedes en cocanal, pero igual fundamentados en la temporalidad correspondiente, en la justificación de pruebas. Claro, pero al punto, se pidieron pruebas para hacer pruebas sobre canales digitales, sobre una señal digital, y en la práctica están funcionando como canales análogos. Entonces, no entiendo ahí cómo se les aplicó la ley ahí, cómo se beneficiaron de poder tener estas frecuencias y poder hacer estas pruebas en tan largo tiempo si no son canales digitales. Bueno, Janet, yo te puedo responder parte de esto. Primero, las pruebas que ellos solicitaron son distintas a las pruebas de televisión digital terrestre. Ellos pidieron pruebas para justamente lo que te estoy explicando, para el tema de cocanal, no para televisión digital terrestre. Esa es la diferencia correspondiente. ¿Por qué se han demorado tanto? Pues también tendríamos que preguntar a todo lo que viene atrás. Yo te puedo dar una respuesta desde el 1 de mayo, que yo soy nuevamente director ejecutivo de Arcotel, nombrado por el directorio del que ya es cabeza y presidente Andrés Michelena como ministro de Telecomunicaciones, y desde ahí venimos trabajando ya en ese tema. Es así que el 4 de mayo, el 8 de mayo que hicimos una rueda de prensa, se anunció que el 4 de mayo ya teníamos en camino procesos sancionadores respecto de estas temporalidades por algunos temas técnicos. De estos procesos, luego del desarrollo de esas investigaciones, hemos encontrado otro tipo de indicios que han hecho que el 4 de junio se anuncien ya procesos para posibles reversiones de estas temporalidades. Yo le voy a decir y le voy a adelantar lo que van a decir ellos, ¿sí? Con toda la razón. Van a decir que simplemente aplicaron lo que las autoridades autorizaron. Entonces, ahí está el fondo del asunto. Yo quisiera preguntarle a usted si usted va a pedir que se haga una investigación de cómo fueron otorgadas estas frecuencias para prueba, que fueron, como usted dice, para un cocanal en un principio, pero en la práctica se aplicó una legislación que estaba aprobada para un canal digital, para pruebas digitales, que no es el caso.
Bueno, pero si les autorizaron, ellos van a decir, pues nosotros hicimos lo que la autoridad nos autorizó. Entonces ahí va. ¿Usted va a pedir investigación de qué fue lo que hicieron las autoridades en esa época? Primero tenemos que finalizar un proceso que está en camino. Yo darte datos adicionales todavía no puedo. Aún tenemos que esperar que venga esta contraposición entre los informes técnicos y jurídicos que tiene Arcotel y lo que vaya a presentar los operadores correspondientes. Pero en caso de comprobarse estas irregularidades, se pedirá, por ejemplo, a la Contraloría que haga una verificación, un análisis, un estudio de cómo se dio el proceso de concesión de estas frecuencias de prueba para saber quiénes son los responsables de haber aplicado la ley como les dio la gana. De hecho, ya en el mes de octubre o noviembre del año pasado, el ahora ministro Andrés Michelena solicitó ya la participación de la Contraloría y Contraloría ya presentó un informe borrador hace algunas semanas. Estamos también esperando que Contraloría ya presente el informe definitivo del tema, que yo supongo que vendrá con algunas observaciones importantes sobre este asunto. El 19 de julio es una fecha tope para resolver este tema. Ya podremos ver el final ya, finalmente, valga la redundancia, de este tema. Así es. En esta semana tiene que cerrarse ya el término de prueba correspondiente y de ahí viene la contraposición entre los informes técnicos y jurídicos que tiene ya Arcotel al momento y la información que presente el operador. Esperamos que no pase del 19, como tú entenderás, es un tema que está sometido al proceso determinado en el Código Orgánico Administrativo y, por supuesto, esperamos, es más, hacerlo un poco antes, pero todo depende de la contraposición y la cantidad de información que sea presentada en este momento. Pasemos a otro tema. El transporte internacional terrestre de servicio de Internet fue incluido nuevamente en el reglamento y en este momento los ecuatorianos ya podemos volver a beneficiarnos de poder tener este tipo de servicio, de acceso al servicio de Internet. ¿Puede hablarnos de eso y de los beneficios que existirían para los ecuatorianos? Por supuesto, Janet. En el mes de mayo, ya como presidente del directorio Andrés Michelena, el directorio de Arcotel tomó la decisión de restablecer el servicio portador terrestre internacional. ¿Qué es esto, Janet? El país tenía tres formas de conectarse a nivel internacional antes de 2016. Teníamos el cable submarino, teníamos la conexión satelital y además teníamos la conexión terrestre. En 2016, con una reforma a una de las normativas secundarias de Arcotel, por alguna extraña razón se perdió la conexión terrestre y nos quedamos solo con dos. O sea, la eliminaron del reglamento. Hay que decir las cosas como son. Así es. La eliminaron de la manera de un plomazo. La eliminaron del reglamento y nos quitaron esa posibilidad de acceder al servicio de Internet. Así es, no se consideraron tres de las opciones que se tenían y quedaron solo dos. El directorio en mayo de 2018, ya a la cabeza Andrés Michelena, en mayo de 2019, toma la decisión de restablecer la tercera opción. Es decir, que ahora ya contamos con tres opciones para conexión internacional nuevamente. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que tengamos mayor competencia dentro de este sector y eso conlleve una baja de los precios y una mejora en la calidad de los servicios. Esto es parte de toda la estrategia de Ecuador digital que está manejando el ministerio y en la que también aporta Arcotel, por supuesto, de forma muy contundente. Y, como te decía, vamos en camino a que exista una mayor competencia, a que Arcotel ya empiece a implementar sus atribuciones también respecto de control ex ante y ex post de todo lo que significa la normativa secundaria, para verificar cómo se están desarrollando los mercados relacionados a las telecomunicaciones. Hay que decir, y para poder aclararle a la gente, que hasta el 2016, como dice el señor gerente de Arcotel, teníamos tres tipos de servicios para poder acceder al servicio internacional de Internet. Y esto era el cable submarino, el servicio por satélite y también el transporte internacional terrestre de servicio de Internet. Sin embargo, crearon un solo reglamento, un nuevo reglamento para unificar todos estos servicios y poder regularlos y desaparecen de un plomazo el transporte internacional terrestre de servicio de Internet. Y esto para beneficiar a quienes en ese momento estaban, digamos, manejando todo lo del cable submarino. Es decir, fue una eliminación que dijeron que era un error en algún momento, pero ese error benefició a determinadas empresas. Mi pregunta allí, ¿se va a investigar qué fue lo que pasó en esa época y quién es el responsable por acción o por omisión de haber sacado del reglamento el Servicio Internacional Terrestre de Servicio de Internet? Bueno, Janet, como tal y bajo las atribuciones de Arcotel, lo que estamos haciendo es el desarrollo de un estudio económico para saber cómo se comportó el mercado antes y cómo se comportó también después.
y de ahí veremos efectivamente cuáles han sido lo que ha causado este tipo de modificaciones. Y de ahí veremos efectivamente si es que hay algún otro tipo de violación y acudiremos a las autoridades correspondientes. Claro, porque digamos, al eliminar esta opción de servicio de transporte internacional terrestre de servicio de Internet y solo sujetarnos al servicio de cable submarino, a lo que estuvimos sujetos es unas tarifas monopólicas y altísimas, 3 o 4 veces más altas que lo que vende Perú y Colombia de servicio de Internet vía submarina, por cable submarino. No sé si podamos hablar de prácticas monopólicas, tal vez de prácticas oligopólicas a nivel de que había varios proveedores de los diferentes servicios. Sí, pero se ponían de acuerdo para vendernos carísimo el servicio. Vemos claramente que de las 3 opciones nos quedamos con 2 y por supuesto el mercado que contenía el tercer servicio debe haber pasado a alguno de los otros 2 y ahí tendremos que analizar efectivamente hacia cuál se fueron y cuáles fueron las prácticas en ese tipo de servicio. Pero habrá investigación para establecer responsabilidades, porque ya estamos cansados. Imagínense cuánto hemos pagado de Internet, cuánta gente tiene acceso a Internet en el Ecuador y cuánta podría tener si el servicio fuera mucho más asequible, mucho más barato. Janet, a nivel de las atribuciones de Arcotel es justamente en lo que estamos trabajando. Otro tipo de responsabilidades, por supuesto, si las vamos encontrando, serán ya puestas en conocimiento de las diferentes autoridades de acuerdo a sus atribuciones. Y usted, como dice, con esta nueva integración del transporte internacional terrestre de servicio de Internet, esperamos que bajen las tarifas. Por supuesto, y es un monitoreo. Que las empresas que nos dan servicio nos puedan ofrecer mejores planes con mayor acceso para que más gente pueda tener Internet. Correcto, Janet, y es justamente el monitoreo que está iniciando también Arcotel para garantizar adecuadas condiciones dentro de los mercados. ¿Podremos tener en poco tiempo tarifas realmente competitivas con nuestros vecinos que ofrecen servicios mucho más baratos que los que tenemos nosotros? Bueno, por el momento ya estamos identificando algunas bajas en los precios y algunas mejores en las calidades de los servicios. Esperamos, sí, como te decía, volvernos ya tener mayor competencia dentro del mercado y eso también hará que de alguna u otra forma homologuemos lo que sucede en otros países. Es parte de la estrategia de Ecuador Digital el bajar los precios y el hacer que más gente tenga ya conexión a Internet. Ese es uno de los objetivos generales. ¿Cómo va el concurso de frecuencias? Tenemos algunos concursos de frecuencia planeados. Tenemos una fase 1 que fue anunciada igual el 4 de mayo en rueda de prensa conjunta con el ministro Andrés Michelena. Se está desarrollando. Esperamos que ya hasta el 9 de julio nos presenten las ofertas a este primer concurso. Analizaremos, por supuesto, las ofertas que sean presentadas si cumplen con las condiciones técnicas y económicas que han sido requeridas y se continuará con el proceso. Tenemos varias fases adicionales que vienen, Janet. Tenemos una fase 2 que viene de televisión digital terrestre, que sería la implementación definitiva de la televisión digital terrestre a nivel nacional. Tenemos una tercera fase que es ya un concurso de frecuencias en FM. Tenemos una cuarta fase que vendrá a ser ya la televisión en el resto del país y una quinta fase que vendrá a ser ya el concurso de FM. Es todo lo que se tiene que poner en orden luego de que fue declarada la nulidad del concurso 2016, Janet. ¿Cuáles son las características de este nuevo concurso que ya teóricamente no tiene irregularidades? Es decir, todas las irregularidades se corrigieron. Por ejemplo, en este momento está usted en una fase 1 de un concurso de frecuencias de televisión. Correcto. Pero no ha puesto a competir a todo el mundo ni ha puesto en riesgo las frecuencias que ya están otorgadas. Bueno, tenemos que partir que hay una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que ya establece algunas diferencias para los concursos. Primero, ya no interviene Cordicom a nivel de hacer una valoración del contenido de los proyectos. Y en segundo lugar, ya no se pone a competir a frecuencias privadas con frecuencias comunitarias. De ahí hay una separación definitiva de ese asunto y por sobre todo, Janet, el mismo anuncio que hizo el ministro Andrés Michelena a inicios de mayo, el sector de las telecomunicaciones va a trabajar con total transparencia y por sobre todas las cosas apegado a derecho. Bueno, como usted dice, ya no compiten comunitarios con privados, ni públicos con privados o con comunitarios, es decir, ya se ha dividido el acceso a esas frecuencias y la posibilidad de acceder a las mismas. Sin embargo, yo quisiera saber si ustedes están considerando en una nueva reforma, por ejemplo, de la ley de telecomunicaciones para que el Estado no tenga ese acceso o ese derecho de tener el 33% de las frecuencias. Toda vez el gobierno ha dicho que no le interesa tener tantos medios de comunicación. Entonces, ¿no es hora ya de entrar en una reforma para que
las personas que realmente pues están interesadas en tener una frecuencia, un medio de comunicación para tener un acceso mucho más democrático puedan hacerlo? Porque 33% para el Estado no le parece demasiado. De hecho, Janet, esto ya fue reformado en esta última modificación que se hizo a la Ley Orgánica de Comunicaciones. Ya existe únicamente la reserva correspondiente a los medios comunitarios. Sí se señala un 10% como máximo para los medios públicos y el resto queda ya para los medios privados. ¿Pero eso está ya en la ley? Eso ya está, eso fue establecido en la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación que presentó como proyecto el Ejecutivo. Pero y en la práctica, porque al momento todavía el Estado tiene demasiadas frecuencias y demasiado espacio dentro de los medios de comunicación. Pero de hecho, Janet, no llega ni al 10% que está establecido ya en la nueva Ley Orgánica de Comunicación. ¿Esas frecuencias entonces que quedarían libres pasan a este concurso? Así es. A esta fase de concursos. Como estamos hablando de varias fases, Arcotel está al momento depurando también el catastro correspondiente para saber cuáles están disponibles y, por supuesto, si están disponibles, entran a los nuevos concursos. Dentro de esto, pues, tienen una importante cuota los medios comunitarios. ¿Pero qué se está haciendo desde el Arcotel para poder fortalecerlos? Para poder dotarles de recursos para que puedan realmente dar un servicio que pueda ser, digamos, dinámico, útil hacia el público que estos medios pues se dirigen. Bueno, aquí efectivamente quien debe participar del tema es el ex Cordicom. Arcotel desde sus atribuciones, por supuesto, empujará todos los proyectos que desarrolle Cordicom, por sobre todo para la generación del ecosistema necesario para establecer buenas y radios comunitarias también que se mantengan en el tiempo. Exacto. Como atribuciones de Arcotel nos mantenemos efectivamente en lo que nosotros podemos hacer y por el momento es el apoyo correspondiente a los proyectos que esté por desarrollar el Consejo. Bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Esperamos entonces, vuelvo al primer tema, la resolución para el 19 del próximo mes en cuanto a las frecuencias que están siendo en este momento utilizadas ilegalmente y que según los especialistas no tienen otro remedio más que revertir esas frecuencias. Usted nos ha manifestado que va a esperar a ver cómo se defienden para poder tomar una decisión. Trabajaremos justamente en derecho, Janet. Perfecto, gracias.